Que haya uno que llama personajes favoritos de Alucine. Su puta madre. Un hombre llega a la adolescencia, este basa su personalidad en uno de estos personajes. A ver, todos tenemos ese amigo o compañero alucín que romantiza la narcocultura, la violencia A los Peaky Blinders. Cuando alguien se hace pasar por un Peaky Blinder, a mí me da un cringe. y la corrupción como si fueran sinónimos de poder. Y es muy probable que sea el típico que idolatra a Tony Montana y claramente no entendió ni media escena de la película. Y hasta ahí todo bien, reírse de esta persona es fácil. El problema es cuando los mismos que se burlan de él después justifican al Joker, usan a Jordan Belfort como ejemplo de superación y miran a Patrick Bateman como si fuera una especie de boss de autoestima y aura. Y ojo, aclaración necesaria, los personajes de los que voy a hablar vienen de películas muy buenas, varias son de culto por más que las hayan horneado hasta el hartazgo, pero la pregunta que me hago es, ¿los personajes están mal escritos o la gente es incapaz de entender que no todo protagonista es un ejemplo a seguir? ¿Son fallas de interpretación o son tan buenos que muchos prefieren idolatrarlos antes que aceptar lo que realmente representan? Yo creo que es muy fácil para el espectador que no le interesa entender el contexto de la película sentirse atrapado por una figura magnética como puede ser un Tony Montana, un Bateman, Belfort. Es muy fácil. Y llego a entender este efecto de idolatría con algunos personajes porque aunque están escritos desde el conflicto y no desde el ejemplo, llegan a ser carismáticos, inteligentes, dicen verdades incómodas aunque estén rotos, vacíos o directamente mal. Y después están otros casos que directamente no entiendo, no es que estén mal interpretados, es que no sé de dónde carajo sacan algo bueno para idolatrar. Un ejemplo clarísimo de esto es Travis de Taxi Driver y acá no hay mucha vuelta. Travis no es un rebelde, no es un incomprendido ni un tipo lúcido que ve la verdad del mundo. Es un tipo solo, paranoico, con delirios de grandeza y una obsesión enfermiza con la violencia. Y a lo largo de la película hace cosas Y que te quedó traumado por la guerra. No tiene nada de admirable. directamente asquerosas, presencia el abuso de una menor y no hace nada, fantasea con exterminar prostitutas y drogadictos como si fuera la escoria de la sociedad, sin darse cuenta de que en realidad son víctimas de ese sistema que él cree poder comprender y combatir. Y además es un narcisista, un manipulador, un celoso, y eso se ve clarísimo con Betsy. Primero la idealiza y luego le incomoda llevándola a un cine porno en la primera cita, y cuando ella se va, en vez de asumir que la cagó, va a su trabajo a insultarla y decirle que es una puta que va a ir al infierno. La película no te muestra un héroe, te muestra a alguien peligroso, un tipo que si no se frena termina convirtiéndose en una bomba con complejo de Salvador. Y a ver, empatizan con él porque la película está contada desde su cabeza, dice verdades a medias sobre una ciudad violenta e injusta y mucha gente se queda con eso sin cuestionar el delirio violento que construye después. Y hablando de personajes con complejo de Salvador, Walter White y Jimmy alias Saul Goodman son el ejemplo perfecto. Walter arranca con la excusa más clásica, lo hago por mi familia, cosa que es mentira porque en realidad solo es un egoísta y un inseguro que quiere sentirse respetado, temido e importante, y el cáncer le da permiso para sacar lo peor que ya estaba ahí. Cada decisión que toma empeora la vida de todos a su alrededor. Recordemos que Walter dejó morir a Jane. La dejó morir ahí. Walter envenenó a un niño. Recordemos que Walter envenenó a un niño con flores de su jardín. Deja morir a Jane para seguir manipulando a Mató a Mike. Jesse, acaba con la vida de ancianos inocentes en un asilo y siente indiferencia ante el asesinato de un niño inocente, pero él insiste en verse como el proveedor que le quiere dejar un patrimonio a sus hijos y mucha gente compra eso porque claro, solo se preocupa por su familia. Jimmy va por otro camino pero llega al mismo lugar. No se ve como un villano porque usa el humor y la astucia como anestesia moral, pero literalmente es capaz de hacer que todo un asilo odie a una anciana para beneficiarse
salvarse a sí mismo. No le importa aislarla, arruinarle la vida o convertirla en el enemigo común. Mientras él gane, el daño colateral no cuenta. Y el caso más brutal es Howard, porque Jimmy es responsable de llevarlo al lugar y al momento equivocado. Howard pierde la vida por estar en medio del circo de Jimmy y una vez muerto, Howard queda como un tipo drogadicto. Y a ver, la serie te muestra su caída tan de cerca que muchos olvidan lo esencial. Jimmy no es una víctima, él elige ser así. No es un héroe trágico, es alguien inteligente usando su talento para justificar sus propias cagadas. Y recordemos que él alentaba a los criminales a cometer hechos delictivos. Él fue el que le enseña a Jesse y a Walter cómo hacer el lavado de activos y el blanqueo de capitales. Ahora vamos a hablar sobre Tyler del Club de la Pelea, Patrick Bateman y Jordan Belfort. Tres ídolos de adolescentes confundidos y Los tres me parecen unos imbéciles. Grandes personajes, pero unos imbéciles. adultos inmaduros que ven muchos edits motivacionales de estas películas en TikTok. Y a ver, Tyler es lo que pasa cuando el vacío existencial aprende a ser dominadas. Y es que no es un líder, más bien es un colapso mental con discurso antisistema reciclado. Y es gracioso porque se vende como libertad, pero solo es esclavitud emocional. Odia al sistema mientras crea una secta con reglas, jerarquías y obediencia ciega. Y ya de ahí vemos la congruencia del personaje. No construye nada, no propone nada, no soluciona nada, solo destruye porque pensar duele más. Y ojo con esto, Tyler no es fuerte, es una fantasía creada por alguien incapaz de tolerar su propia mediocridad. Idolatrarlo es idolatrar la negación de uno mismo, mientras que Patrick es el sueño húmedo de gente que confunde estatus con personalidad. Y a ver, Patrick no tiene identidad, solo tiene marcas, no tiene emociones, más bien solo tiene rutinas. El tipo no es un genio del mal, es más bien un maniquí caro con ataques psicóticos. Y la gracia del personaje es que está tan vacío. Bueno, a ver, recordemos que Patrick se pone a llorar porque uno tiene una tarjeta más cara que él. Recordemos que le da un ataque de ansiedad porque uno le muestra una tarjeta que es más cara que él. Y queda traumado por eso. Que ni siquiera sabemos si hizo lo que hizo. Y a ver, pienso que esta película es la crítica más brutal al capitalismo y aún así hay tontos diciendo Bateman Sigma. Y la respuesta es no, hermano, no es un Sigma, más bien es el resultado de vivir para la validación hasta que el cerebro se apaga. Y por último tenemos a Jordan Belfort. Y este personaje es peligroso porque además de ser realista y alcanzable, él sí existió en la vida real y de hecho Scorsese hizo esta película tomando su historia. Y a ver, Tyler y Patrick al menos son extremos, pero Jordan es el garca simpático y es el que te vende que el éxito justifica ser un idiota. Y la verdad es que no es un genio de las finanzas, más bien es un vendedor con cocaína y cero ética. Y en la película vemos que se aprovecha de gente ignorante y cuando cae ni siquiera reflexiona. El tipo nunca aprende, solo cambia de escenario. Romantizarlo es decir que estafar está bien si tienes carisma y además es estúpido. Porque hay un momento en el que no tenía que vender a sus compañeros. Lo único que tenía que hacer era dejar de hacer actividad. Era retirarse de su empresa y nada más. Y él, por ser un egocéntrico de mierda, dice, yo no me voy, yo no me voy. Y ahí sigue. Después vende a todos sus amigos. Caga a piña a su mujer porque le dice que se va a llevar a los niños. Y con la única mujer que lo quiso de verdad, la engaña con la prostituta que lo quiere simplemente porque tiene plata. Y eso dice más del fan que del personaje en sí. Y a ver, esta película me causa gracia porque en la carrera de administración, cuando tocas la materia de comportamiento organizacional y liderazgo, algunos profes ponen a Jordan como un líder que personalmente difiere. Más que líder, simplemente fue un estafador que logró construir toda una estafa piramidal y hasta ahí. Los personajes que ya mencionamos en la lista pueden llegar a tener cierto carisma, sin embargo, hay otros casos que directamente no se entienden y ahí entran Alex
Alex DeLarge y Tommy Shelby, dos personajes que muchos admiran sin que la obra misma les dé razones reales para hacerlo. Y hablemos de Alex DeLarge. Alex no es carismático, no es inteligente y no es un rebelde cool, es un sádico, narcisista y un violín. Y es que Kubrick lo hace repulsivo a propósito. La gracia no es creer que Alex es alguien admirable, la gracia es que te incomode que alguien así tenga voz, estilo y música clásica de fondo. Pero bueno, el niño promedio ve Bombín, pestañas y Beethoven y piensan que eso le da intelectualidad a... Es que lo bueno de La Naranja Mecánica es que creo que es muy sencillo interpretar que Alex no es un ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. El tipo rompe todas las reglas y se basa en ese perfil de culto como para decir, ah, estoy bien porque yo soy el que tiene razón. No, flaco, no es así. Pero, por alguna razón, al final, lo torturan y la gente sigue queriendo ser como él. Alex, pero no. Alex, más que ser una persona culta, solo representa la violencia gratuita y el vacío moral. Si te cae bien Alex, no entendiste la película o te preocupa poco lo que le hace a los demás. Y ahora vamos a hablar sobre Tommy Shelby, otro mito inflado por gente que confunde silencio con liderazgo. Y a ver, Tommy no es un genio frío, es un tipo roto con estrés postraumático que cuando no hay conflicto se autodestruye, no construye nada sano, no disfruta nada y no ama sin dañar. Todo lo que toca termina mal porque él mismo está mal. Pero claro, traje, mirada perdida y voz baja es suficiente para ignorar todos los demás y decir así quiero ser. No puedo creer que en 2020 hubiera toda una secta de fans de la serie creyéndose finos. En fin, desconozco del tema. Y a ver, Qué naco, qué nacada. a lo largo del video he dicho que estos personajes los suelen adoptar adolescentes, pero me acabo de acordar que el año pasado en Halloween en mi universidad es normal que los estudiantes vayan disfrazados y recuerdo que en una clase libre fuimos a un Seven a comprar de comer y afuera había un estudiante como de 23, 25 años y recuerdo que se parecía a Maui de Moana y el tipo estaba disfrazado de Tommy Shelby. Y a ver, la edad no era el problema, como dije, pues era Halloween. El problema es que el tipo estaba fumando como Shelby y no sé, supongo que estaba farmeando aura y a ver, el tipo estaba solo en la puerta fumando, no es como que estuviera con sus amigos mostrándoles una interpretación del personaje. Qué nacada. Y sé que el bullying es malo, pero si alguno de ustedes va a hacer alguna de esas ridiculeces, no estaría mal que les hagan un poco de bullying. Y finalmente los dos personajes que terminaron de inspirar este video, el Joker de 2019 y Tony Montana, dos figuras que suelen leerse como símbolos de rebelión o éxito personal, cuando en realidad representan el colapso total del individuo frente a un sistema que Tony Montana lo perdió todo. Perdió a su mujer, su madre lo odia, su hermana lo odia, mató a su mejor amigo, murió. no supieron o no quisieron enfrentar de otra manera que no fuera la autodestrucción. Y romantizan al Joker y a Scarface porque ambos personajes tocan una fibra muy cómoda, la del tipo que se siente ignorado, humillado o pequeño y fantasea con explotar o imponerse. Y a ver, son historias que se leen fácil si quieres una excusa, no si quieres entenderla. En el caso del Joker, mucha gente no ve una tragedia, ve una reivindicación del personaje. Arthur Fleck no se convierte en alguien fuerte ni libre, se rompe por completo. La violencia no lo sana, lo termina de borrar. La película no dice así se lucha contra el sistema, más bien dice esto pasa cuando una persona queda abandonada y nadie se hace cargo. Romantizarlo es peligroso porque transforma el sufrimiento en justificación moral, como si el dolor diera derecho a destruir a otras personas. Con Tony Montana pasa algo parecido, pero disfrazado de éxito. El ascenso es vistoso, exagerado, lleno de poder, dinero y exceso, y ahí se queda mucha gente. Pero Scarface es una historia de caída constante y del falso sueño americano. Tony no disfruta nada de lo que consigue, vive paranoico, traiciona a todos y termina completamente solo. No pierde por el sistema, pierde por su ego, por
por no saber parar, por creer que el poder lo hace invencible. Y aquí es cuando tu amigo el Alucin y tu amigo el Incel chocan, porque ninguno de los dos personajes es un ejemplo a seguir, son advertencias. El cine los muestra como lo que son, personajes que confunden intensidad con sentido y terminan destruyendo. Es que Tony Montana me parece la figura menos representativa de quiero ser ese. ¿Por qué querría ser ese? ¿Porque vende droga? ¿El narco de tu barrio es literalmente Tony Montana? El problema es cuando el espectador confunde una caída filmada con estilo con una victoria. Joder. Adiós, Tanu. Cine. Videazo, amigo.